En tus promesas tengo toda mi esperanza. Y soy feliz por el abrazo de tu gracia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Efesios 4, 13a. Buenas noches, los saludo hoy 25 de octubre, mes de la Biblia. Eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Estaremos atentos al tema Volver a la Palabra. Escucharte me hace vivir. Tu palabra es mi guía. Buenas noches. Les pido que abran sus Biblias en Jeremías 6, capítulo 6, versículo 16. Me alegra que en esta noche hayan varios niños y que puedan escuchar la palabra de Dios. Amén. Que se pueda quedar en ustedes como esa semilla sembrada en esos corazones. Cuando estábamos así de la edad de ustedes, nuestros padres nos llevan a la iglesia. Y a veces nos dormíamos, ¿cierto, Sara? Y ellos no nos acomodaban allí, sino que nos sacaban y nos echaban agua. Y nos volvían a entrar, entonces nos espantaban el sueño. Así que si esta noche le da sueño, le pido que vaya, se eche agua y no se quede dormido. Porque la palabra es nuestro alimento. Es lo que nos nutre, es lo que Dios prepara como esa mesa para nosotros. El tema de hoy es volver a la palabra. Estamos en el mes de octubre, estamos hablando sobre la palabra de Dios. ¿El mes de octubre es el mes de qué? ¿Sí? ¿O de Halloween? ¿De qué? Eso, de la Biblia. Y qué chévere que se pudo hacer este mes para que los niños sepan que no es el mes de Halloween, que es el mes de la palabra. Pero la palabra no es un solo mes, sino siempre debemos estar estudiándola, siempre debemos aprovecharla, aplicarla a nosotros. Y ¿cuántos tienen la Biblia? Levanten los que trajeron la Biblia. 1, 2, 3. Los demás, 4. Los demás trajeron el celular. Les animamos a cargar la Biblia, la palabra de Dios. Esta tan grande, si tiene una pequeña. Cuando yo siempre que voy a predicar tengo muchas anécdotas y casi todas son pues con mi papá. Mi papá tenía una Biblia así de grande y él me decía, cárgueme la Biblia, y a mí me da una pena. Pero no era pena de la palabra de Dios, era pena de la Biblia, que era muy grande. Entonces cuando conseguí Biblia, la conseguí pequeña, bien pequeñita, y son bien bonitas. Pero a medida que uno se va volviendo viejito, entonces la Biblia se vuelve grande, por la letra. ¿Cuántos tienen Biblias en la casa? Todos tienen Biblias en la casa. Bueno, para dentro de 8 días la traen a la iglesia. Jeremías 6:16 dice: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. ¿Cómo inicia diciendo? Así dijo. ¿Así dijo quién? Así dijo Jehová. Cuando nosotros
encontramos esta palabra. El profeta Jeremías está diciendo, así dijo Jehová, salió de la boca de Dios. ¿Y qué dice? Paraos, paraos. Hay que parar, hay que hacer un alto. Si nosotros estamos perdidos, ¿qué debemos hacer? ¿Seguir dando vueltas? Hay que parar. No se puede caminar porque no se sabe hacia dónde va. Cuando nosotros estamos perdidos no sabemos hacia dónde vamos. Entonces hay que parar, y también dice, paraos, ¿y qué más? Y mirar. ¿Qué se mira? Hay que mirar las señales, ¿cierto? Hay que revisar, hay que comparar, hay que mirar qué señalizaciones nos están dando para saber hacia dónde vamos. Nosotros hicimos un viaje al Nevado cuando los muchachos estaban pequeños y íbamos para el Nevado y pasamos derecho. Nos fuimos por la vía Manizales y solamente era parar y mirar, pero como los que manejan, los hombres, no son buenos para parar y mirar, James siguió derecho y ya íbamos llegando a Fresno, Tolima. Habíamos bajado bastante. De por allá vimos que por ahí como que no era y nos devolvimos. No paramos, no preguntamos, nos devolvimos, volvimos y pasamos, era como un crucero, y en vez de parar otra vez y preguntar, seguimos otra vez. Y seguimos y fuimos a dar por allá lejos, ya en el Ruiz, pero por allá a unos termales lejos, y ya llegamos de noche, ahí nos tocó quedarnos. Nos volvimos otra vez a devolver, ya era al otro día. Y justamente paramos donde estaba la señal, solamente había que mirar, y ahí nos daba la dirección hacia donde eran el Nevado del Ruiz. Era derecho, nosotros pasábamos, nos devolvíamos, bajábamos, y así nos embolatamos un día. Cuando llegamos al Nevado, pues no pudimos entrar, porque ya era lunes. Nos habíamos tomado todo ese tiempo dando vueltas simplemente por no parar y mirar. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad. ¿Qué debemos preguntar? Por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Lo que está establecido por Dios en su palabra. No lo que nosotros creemos, ni lo que queremos, ni siquiera lo que la sociedad enseña. Porque ahorita la sociedad enseña. En los colegios, en las escuelas, en las universidades, la sociedad está enseñando cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Entonces, cuando enseñan esas cosas, debemos parar, debemos venir y mirar qué es lo que está establecido. No es lo que el mundo dice. El mundo enseña y muestra cosas que son muy llamativas, pero ¿qué dice Jehová en su palabra? Si estamos en un camino, paremos en ese camino. En el Salmo 1, yo creo que todos se saben el Salmo 1, ¿cierto? Ese es el primer salmo que nos enseñan los papás. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cada uno sabe cómo está caminando. Nosotros sabemos cómo es nuestro camino. Dios y nosotros. Nosotros podemos salir de aquí y estar en camino de malos. Si nosotros somos hijos de Dios, el camino de nosotros no es un camino de malos. Pero como hijos de Dios podemos caminar en camino de malos. Podemos meternos en los caminos de los malos. Podemos tener amistades en esos caminos. Podemos caminar con ellos en esos caminos de malos. Pero dice bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Una persona que es bendecida, que está muy feliz de caminar no en camino de malos, no en estar en consejo de malos. Dice el Salmo 2, en el versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuándo se medita en la ley del Señor? De día y de noche. ¿Sí meditamos en la ley de Dios?
Si meditamos de noche cuando se nos va el sueño, ¿en qué pensamos? ¿Cómo vamos a salir de las deudas? ¿Cómo vamos a cubrir esa necesidad? ¿O meditamos en la palabra de Dios? Nos lleva ese trasnocho, ese desvelo a meditar en la palabra del Señor. En el día meditamos en la palabra de Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Si nuestro caminar, si nosotros no estamos caminando bien y estamos caminando en camino de malos, ¿podemos meditar en la ley de Dios? Nos hace perder, nos embolatamos, porque el camino de los malos tiene muchas cosas que son malas, que no son buenas, que roban el tiempo, que nos quitan la paz, que nos sacan de la voluntad de Dios. Por eso, a los niños, a los más jovencitos, no pierdan el tiempo y no pierdan sus fuerzas en ese camino de malos. Ese camino de malos trae desgaste. ¿Qué nos sucedió a nosotros? ¿Por qué no pudimos entrar al Nevado? Porque no paramos a tiempo, porque no miramos, porque no preguntamos. Entonces perdimos plata, perdimos tiempo y prácticamente perdimos la ida al Nevado porque no pudimos entrar a ese lugar. Eso sucede cuando nosotros estamos en un camino y no paramos, no miramos, no preguntamos, no vamos a las sendas antiguas, a la palabra de Dios. Dice, preguntad por el buen camino. Volvamos a Jeremías, no perdamos el versículo de aquí de Jeremías. Dice, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Para qué? ¿Para qué preguntamos? ¿Para olvidarnos? ¿Para seguir por el camino de los malos? ¿Qué dice allí? Para andar por él. Necesitamos preguntar por esas sendas antiguas y andar por el buen camino. Es allí donde disfrutamos de día y de noche su palabra, y dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Ustedes han sentido cansancio en el alma algún día? ¿Han sentido el alma fatigada, angustiada, con desespero? Es horrible, ¿cierto? Un alma angustiada, un alma desesperada, un alma cansada, tiene mucha inestabilidad. Puede uno perder muchas cosas. Juan 14:6 nos muestra cuál es el camino. San Juan 14:6. Jesús dijo, ¿ya están todos allí? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos volver. Si nosotros nos extraviamos, ¿qué necesitamos? Volver al camino. Necesitamos volver a Jesús. Jesucristo es ese camino. Él es la verdad y Él es la vida. Nos urge volver a Dios. Amén. Nos urge descansar en Él, en Dios y en su palabra. El Señor Jesucristo es el camino al Padre. Él nos introduce al Padre y es justo allí donde hallamos ese descanso para el alma. Jesucristo es el descanso para nosotros. El Señor nos lleva a la palabra, nos anima a través de ella. ¿Cuántos han sido animados por la palabra? El Señor nos lleva a su palabra. Cuando nosotros estamos pasando un mal momento, un tiempo difícil, nos habla a través de ella y nos fortalece. Le vienen a uno pensamientos, vienen algunas pruebas y circunstancias muy duras, pero el Señor lo fortalece a uno a través de esta palabra. Y el Señor me hablaba en Filipenses 2, donde dice que Él se despojó, siendo en forma de Dios, no estimó eso, sino que se despojó de eso y se ofreció.
y fue a la muerte y muerte de cruz. Él hubiera podido, como Dios, aferrarse a eso y decir, ¿por qué yo? Pero él no tuvo eso, no lo estimó, sino que lo dejó para darnos a nosotros la redención. Así que, y esa palabra me animó y yo dije, bueno, él siendo Dios, no estimó eso y no se aferró a eso, sino que se despojó, porque nosotros no nos podemos despojar de cosas. Y el Señor nos anima y nos habla a través de su palabra, pero necesitamos volver a la palabra. Y yo digo a esta palabra. A mí me parece, no sé, hace tiempo cuando estábamos en la 34, Blanquita nos dio una palabra y nos habló de volver a esta palabra y no tenerla aquí. O sea, sí tenerla aquí como por una emergencia, pero no que sea como la Biblia, porque no es la Biblia, es un celular. A veces nosotros estamos aquí leyendo y llegan notificaciones, ¿sí o no? Que cómo va el partido, que a qué hora nos vemos, que si apenas salga el culto nos vamos para la finca. Entonces uno comienza a abrir y cuando menos piensa se va por allá, por otro lado. Pero si tenemos aquí la palabra, pues aquí no nos llega otro mensaje, sino el mensaje de Dios. Entonces yo les animo a todos a volver a la palabra, a estudiarla, a tenerla en la casa con el cuaderno, el lapicerito y estudiar esta palabra. En estos tiempos, Satanás se ha ido metiendo y nos quiere alejar, nos quiere sacar de ese camino y nos pone el alma en desasosiego. No nos hace perder la salvación, ¿sí o no? Porque somos hijos y Él no nos va nadie nos va a devolver de allí. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ya sabemos que somos hijos. Ese descanso, ¿en dónde está? El hecho de saber que somos hijos de Dios, ¿dónde está ese descanso? En el Espíritu. Porque el Espíritu está confiado, está afianzado, está fortalecido. Pero el alma, que son nuestras emociones, que son nuestros sentimientos, entonces allí es donde comenzamos a angustiarnos. Busquemos Josué 1. Josué 1, versículos 7 al 9. Yo creo que todos estos versículos que hemos estado leyendo hoy, los niños se los saben, ¿cierto? ¿Sí? Dice, solamente esfuérzate y sed muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿A qué versículo se parece este? Al Salmo 1. Meditar de día y de noche. Mire la importancia. Siempre nos habla la palabra de Dios a meditar en ella. De día y de noche. Nosotros de día la leemos y todo eso, pero cuando estamos acostados en la cama, meditamos en su palabra. Y el Señor nos trae revelación. El Señor nos trae una palabra nueva. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros leemos esta palabra, a mí me encanta como dice, solamente esfuérzate y sed muy valiente. Algo que nosotros hemos de hacer y el Señor se encarga del resto. Nosotros nos debemos esforzar y ser valientes. Cuando estamos pasando por dificultades, por tribulaciones, debemos de ser esforzados y valientes. Y el Señor se encarga de hacer el resto. Dice, no te apartes de ella, ni a derecha, ni a izquierda. Vamos a ser prosperados en todas las cosas.
Y ahí hay una palabra que a veces uno dice, bueno, aquí dice eso, pero ¿somos prosperados? ¿Somos prosperados en todas las cosas? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Sí? No siempre, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Nos hemos apartado. Nosotros no podemos culpar a Dios. Nosotros no podemos culpar la palabra. Nosotros no podemos decir, esto era para el pueblo de Israel. Es que ellos estaban por allá, saliendo de un lugar, iban para otro, y esta palabra se la dieron a él. No. ¿Hemos o no hemos sido nosotros fortalecidos con esta palabra? ¿El Señor le habla solamente a este pueblo? No, el Señor nos habla a través de su palabra. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos habla a través de su palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Lo primero es cuidar de hacer. ¿Estamos cuidando nosotros de hacer lo que Dios nos ha dicho? ¿Sí? Si nosotros no estamos pendientes, no estamos cuidando de hacer lo que Dios nos dice, entonces desde ahí comienza ya la falla. Lo segundo es, no, en el 1, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. O sea, ni a la derecha ni a la izquierda. Y eso nos recuerda las votaciones del domingo. Ni a diestra ni a siniestra, derecho. El camino del Señor es perfecto. El camino del Señor es derecho. Entonces es en ese camino que nosotros somos prosperados en todas las cosas que vamos a emprender. Por eso ese temor que viene a nosotros no es un temor en la palabra de Dios, no es que la palabra de Dios no se cumpla. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra del Señor no pasará. Todas las cosas van a pasar, pero mi palabra no pasará, dice en la Biblia. Así que por eso debemos revisar nuestro camino. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo es su camino? Usted no va a ser prosperado en el camino de malos. Si estamos caminando en camino de malos, si nuestros amigos, si las costumbres de nosotros son costumbres en camino de malos, no vamos a pedirle a Dios que nos prospere en ese camino, porque en ese camino Dios no nos va a prosperar. Entonces nos lleva a revisarnos a nosotros mismos cómo estamos caminando. Nunca se apartará. ¿Dónde estamos? En el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Son los dichos de ustedes la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Todo lo que sale? No, yo he visto estados tan feos de personas que me están mirando. Bueno, no voy a mirar para arriba para que no. Pero he visto estados tan extraños que no tienen nada que ver con la palabra. Ponen unas cosas allí que yo no sé dónde las sacan. Y justamente dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mis padres, vuelvo y pongo a mis padres de ejemplo. Y yo sé que cuando Pablito y Sebastián se paren a predicar y Isabela, van a hablar de sus papás, ¿sí? Porque sus padres les están enseñando la palabra de Dios. ¿No? Bueno, se quedaron callados. Yo no sé a Edgar y Aipi. Ellos siempre tenían la palabra de Dios en la boca. Los dichos de ellos siempre eran dichos de la palabra de Dios. Uno decía una cosa y siempre salían con un versículo. Una vez mi hermano se metió a la cocina y cerró la leche clean y mi mamá entró. Y cuando entró, él se tiró por como por un barranco, yo no sé por dónde tiró, y mi mamá dijo, huye el impío sin que nadie lo persiga. Siempre tenían una palabra, siempre tenían un dicho en la boca, porque ese era su día a día. Ellos se convirtieron al Señor, se entregaron al Señor y cogieron esta palabra como la guía. Ellos no buscaron libros,
Ellos no fueron a consejeros de parejas, o como le aconsejan a uno que se lea un libro de, ¿qué se llama? Algo parecido al humanismo. El humanismo, la yoga y todo eso que está de moda y de moda entre los cristianos. Y le dicen a uno, ay, estás triste, estás deprimido, ven y yo te mando un libro, es más bueno, es de yoga, o es humanismo, o hay otro nombre que superación personal y una cantidad de cosas. Mis padres se superaban aquí, se levantaban aquí, se amonestaban aquí, todo estaba aquí en la palabra de Dios. ¿Es verdad o es mentira lo que estoy hablando? ¿Está o no está aquí? Aquí está todo. Aquí dice, no niegues agua a tu garganta, así que a tomar agua a los que no les gusta el agua. Aquí dice, guarda tu pie de andar descalzo. A mí me gustaba estar descalzo y mi papá me decía ese versículo. Todo está aquí y todo lo encontramos aquí. Deuteronomio 11, 18 al 20. Debemos de guardarlas en el corazón. La palabra se guarda en el corazón. Y de allí se saca como un buen tesoro. Como un buen tesoro, entonces sacamos para nuestro espíritu, para alimentar nuestro espíritu, para alimentar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Estos pensamientos que comienzan a dar vueltas y vueltas. Y usted sale peleando solo y alega, vuelve y se contenta, se enoja. ¿No pasa así o a mí solamente me pasa? A mí me pasa. Entonces yo llego y cojo y vuelvo y todo pensamiento va sujeto a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces allí me calmo. Hay un tesoro y de ese tesoro se saca todo lo que nosotros necesitamos. Deuteronomio 11, 18 dice, por tanto pondréis estas mis palabras, ¿en dónde? En vuestro corazón y en vuestra alma. La palabra de Dios puesta en el corazón y en el alma. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Cómo se ata la palabra de Dios en la mano? ¿Cómo sería una señal? ¿Andamos con la Biblia en la mano y por eso dice que somos cristianos? ¿Sí? Alguien decía que había salido no sé a dónde por allá y que por allá venía un señor y era muy cristiano porque traía una Biblia en la mano y ni siquiera sabía quién era. Pero no es, o sea, sí debemos tener la palabra de Dios, sí debemos traerla, sí debemos llevarla, pero cuando habla de guardarla, debemos guardarla en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra alma. No debemos temer, pero si tememos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a confiar en Él. Él dice, no temas, no desmayes, no estamos solos, no vamos solos por ese camino, andamos con Jesús y si andamos en su palabra, el Señor está con nosotros. Dice, y serán por frontales en vuestros ojos. Yo busqué algo de qué habla cuando está hablando de frontal y me pareció muy curioso. Dice, el lóbulo frontal está ubicado detrás de la frente. O sea, detrás de la frente, aquí, está el lóbulo frontal. O sea, no es acá, sino detrás de esto, de esta frente. Y se encarga de gran parte del trabajo del pensamiento, como la planificación, la imaginación, la toma de decisiones y el razonamiento. Por eso es tan importante poner la palabra. Y mire que nos está diciendo en Deuteronomio. ¿Quién dijo esto? Dios. Nosotros, ay, Moisés, cómo era de inteligente, ¿en dónde estudió y quién le enseñó si andara con puras ovejas? Dios.
le está dando esa palabra, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque Él fue el que nos hizo, Él nos conoce y Él sabe en qué parte de nosotros necesitamos fortalecernos con su palabra. Dice que allí es donde se hace la planificación de las cosas, la imaginación, nos vuela la imaginación. Por ejemplo, vemos a Juancho que está así, serio, y algo le pasa a Juan, porque estará enojado. Eso fue que Isa le contó a Juan lo que yo le dije que no le fuera a decir. Y así nos comienza a volar la imaginación y nos montamos en una película y al último nos enojamos con todo el mundo porque los pensamientos nos hacen pensar hasta lo que no es. Y está aquí. Por eso dice que las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Aquí, donde nuestra mente razona, allí es donde hay que poner la palabra. Y lo que el pastor predicaba el domingo, preguntamos todo a Dios. Hacemos esto, hacemos lo otro, compramos esto, no compramos, nos cambiamos de casa, nos quedamos en la misma casa, nos cambiamos de familia o nos quedamos con la misma familia. ¿Nos vamos de la iglesia o nos quedamos aquí en la misma iglesia? ¿Nosotros podemos preguntar eso? Porque nos vienen ataques, ¿cierto? Ahí ya no la quieren, váyase para otra iglesia. Todos se lo debemos de preguntar al Señor, porque nuestros pensamientos son atacados por Satanás. Él ataca nuestro razonamiento. ¿Creen ustedes que un cristiano puede llegar a suicidarse? ¿Cierto? Y de hecho lo han hecho. ¿Por qué? Porque esta parte no fue puesta en las manos de Dios. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones. Entonces es tanto el ahogo, es tanta el desespero que se apabulla el espíritu y ya no hay razonamiento, ya no hay forma de poder escuchar la voz de Dios. Por eso no es esperar. No es esperar a que nos pase, no, es estar todos los días meditando en su palabra de día y de noche. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo viene el día malo, cuándo viene el ataque de Satanás, cuándo viene el problema, cuándo viene la situación dura y difícil. Entonces, esta palabra es la que nos sostiene. Y las enseñaréis a vuestros hijos. ¿Les están enseñando? ¿Sí? ¿Los padres le están enseñando la verdad? Bueno, ¿a usted también le están enseñando? Bueno, dice, las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa. ¿Qué lugar ustedes creen que es? Cuando nos sentamos, ¿dónde? En el comedor, ¿cierto? En la mesa. ¿En la cama? No, en la cama se queda dormido. En la cama, espere. Cuando te sientes en la sala, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, o sea, cuando van hacia la escuelita a dejarlos, cuando van al mercado. ¿Sí? ¿Fueron enseñados por sus padres? ¿Juancho? ¿Isa? ¿Sí? ¿Les enseñaron los papás? ¿Se sentaron en la mesa y la conversa era esa? Hay que enseñarle a los niños, hay que enseñarles. Harold, 3 niños para enseñarles, para sentarse con ellos en la mesa del comedor, para hablarles y decirles toda esta palabra, porque cuando vengan los días malos, porque cuando venga la adolescencia, porque cuando venga la juventud y vengan los problemas, ellos van a tener esa palabra fuerte y firme en sus corazones y van a sacar de allí, de ese tesoro, para que el alma entre en un reposo y en un descanso. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando te acuestes. Tan rico que es, uno se acostaba y los papás comenzaban. A mí me gustaba que mi mamá orara, porque oraba largo y mientras ella oraba yo dormía. Pero yo sé que esa oración, algo sucedió en mí, mientras yo dormía. La que tenía que orar era ella, no yo. Ella me enseñaba, ella me decía mientras yo dormía. Yo en paz me acostaba y en paz me levantaba. Ella me enseñaba así. Después, cuando tuve mis hijos, entonces yo les enseñaba, les hablaba, les contaba las historias y a veces ellos se quedaban dormidos.
Y nos íbamos a ir, ¿cierto? Calladitos y despertaban. No, 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 siga. Se daban cuenta. Cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando se levanten, la primera oración, la palabra por la mañana, el primer versículo, o todo el mundo corre y van y vienen y se olvidan. Hay que sacar ese tiempo para enseñarles. Dice, y las escribirás, versículo 20, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. En los postes y en las puertas. Los letreros, los cuadros, los versículos pequeñitos, el pie de la cama, lo que le dan en la escuela dominical, los ponen junto a la cama y estudian esos versículos y se los aprenden y se los graban en el corazón y en la mente, porque esa palabra es la que los va a levantar, a ayudar, a caminar por el buen camino, a no estar en caminos de malos. Le pido que se coloque de pie, vamos a orar. Si cierre sus ojitos allí. Si el camino que estás caminando está un poquito dudoso, entonces el consejo de la palabra hoy es volver a ella, volver a la palabra, volver a nuestro Dios, volver al Señor. Disfrutarla. Si hemos dejado de leer, si hemos abandonado la lectura de la palabra, entonces propongámonos a leer un versículo y a pensar en ese versículo, a sacar de allí qué Dios tiene para mí, qué me va a hablar Dios allí. ¿Qué cosa estoy pasando, estoy viviendo y Dios tiene para revelarme a través de su palabra? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a través de ella. Ayúdanos, Señor, a amar, a desear, a buscar, a atesorar en nuestro corazón, Señor, tu palabra. Señor, necesitamos volver a ella. Necesitamos relacionarnos con tu palabra. Necesitamos cada día de ti, Señor. Tú eres, Señor, la palabra. Necesitamos ser alimentados, Señor, de la palabra que sale de tu boca, Señor. Hoy te decimos, Señor, si hemos descuidado nuestra lectura, si hemos descuidado el meditar en ti, si hemos descuidado, Señor, enseñarla a nuestros hijos, hoy volvemos a ti, Señor, y te decimos, perdónanos, Dios. Queremos volver a ti, Señor. Queremos que nos enseñes, queremos que nos reveles, que nos muestres cada día, Señor. Que podamos volver a ti, Señor, y disfrutar como disfrutan los niños la leche, los recién nacidos, así disfrutar de tu palabra, Señor. Por ella, Señor, tenemos la revelación. Tú nos hablas a través de ella, Señor. Tú aquietas nuestra alma, tú aquietas nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, Señor, a través de tu palabra. Hoy bendecimos tu palabra y te damos gracias, Señor. Padre, quedamos en tus manos. Llévanos, Señor, a nuestros hogares y que esta palabra, Señor, dé fruto en los oyentes en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.